Entonces quisiera saber si me están viendo, me escuchan y si ven mi fondo de pantalla, si pueden ver las diapositivas. Sí, sí, doctora. Perfecto, entonces ahora iniciamos. Este es el título del trabajo que se presentó, que es Prevalencia y factores asociados al ingreso a la unidad de cuidados intensivos en niños hospitalizados por neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, en base a esta observación y a estos datos de que la neumonía es la causa principal de muerte de origen infeccioso en niños y sabiendo que la incidencia de neumonía en nuestro país es de 10 por cada 10.000 habitantes en niños menores de 5 años, queríamos saber qué criterios o qué parámetros serían de utilidad para tamizar en la emergencia, conociendo qué niños tienen más riesgo de complicarse o de llegar a UCI. En realidad, cuando buscamos criterios validados para predecir la gravedad de neumonía, no los encontramos. Encontramos los criterios de gravedad de la OMS que se establecieron en el 2014, que son que el niño con neumonía que no puede beber, que presenta convulsiones, que tiene mal estado nutricional, que tiene estridor, o estos niños pueden ser catalogados como neumonía grave. Sin embargo, un problema con estos criterios es que si bien son muy sensibles para predecir gravedad, son criterios que son muy poco específicos y además del entorno rural, podrían ser poco útiles en centros más especializados. Se han desarrollado varios scores para predecir la mortalidad de neumonía en niños, como el PIRO modificado, el RISC, el PRES. Sin embargo, estos criterios se han validado para predecir la mortalidad, pero no el ingreso a UCI. ¿Qué implica que un niño entre a UCI? Implica pues que el niño tiene un alto riesgo de fallecer y que tiene probablemente un alto uso o un uso intensivo de recursos. Sobre todo en la pandemia vimos la necesidad de establecer criterios bien establecidos para seleccionar pacientes que requieran ir a estas unidades y definitivamente identificar factores que se asocian al ingreso de emergencia mejora el triaje en emergencia de estos pacientes. Hay una posible utilidad del score PIRO modificado como predictor de ingreso a UCI, además de lo que ya se ha validado que es para predecir la mortalidad. El objetivo que nos planteamos al hacer este trabajo de investigación fue determinar cuál es la prevalencia del ingreso a UCI y sus factores asociados en niños y adolescentes hospitalizados con neumonía en el Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja y fue para pacientes hospitalizados durante el año 2019. El diseño es un diseño transversal analítico en el cual no intervenimos em, en las decisiones que se tomaban. Básicamente es un estudio en el que tomamos información de las historias clínicas. Se realizó en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, que es un instituto de referencia nacional que tiene la misión de atender a pacientes con casos complejos en patología quirúrgica. Es un instituto que cuenta con 5 unidades de UCI, es decir, los pacientes que llegan a emergencia pueden ir a UCI cardiovascular, cardíaca, la UCI pediátrica, la UCI neuroquirúrgica y la UCI quemados. El estudio se realizó en el año 2019 y la población de niños estudiados fueron niños que tienen más de un mes de edad y menos de 18 años que estaban hospitalizados con neumonía. Las exclusiones, como criterios de exclusión, utilizamos a los pacientes que tenían inmunodeficiencia primaria o secundaria, que tuvieran enfermedades pulmonares crónicas como fibrosis quística, discinesia ciliar primaria o diagnóstico de displasia broncopulmonar. Los procedimientos para llevar a cabo el estudio, primero fuimos al área estadística y pedimos los datos o los números de historia clínica de los pacientes que tuvieran un CIE-10 asociado a neumonía adquirida en la comunidad, que iba del J18.0 al J18.9. Luego buscamos los datos clínicos en las historias clínicas físicas
Y también usamos los datos de laboratorio a partir del sistema Galenos y los datos de imágenes a partir del sistema PAX. Nuestra variable dependiente, nuestra variable principal fue el ingreso a UCI, que fue una variable categórica que podía tener las categorías de sí o no. Y se estudiaron algunas variables independientes epidemiológicas como edad, sexo, la presencia de comorbilidades, la presencia de prematuridad, la presencia de malformaciones congénitas o el diagnóstico de tener malformaciones congénitas previas. Estas variables, la edad fue una variable numérica que se tomó en meses, el sexo fue una variable categórica, femenino, masculino, y el resto, las otras tres variables de comorbilidades, prematuridad, malformaciones congénitas, fueron categóricas en sí o no. Con respecto a la prematuridad, se tomó como una gestación menor de 37 semanas para ser considerada como prematuridad. A todos los pacientes se les obtuvo el score PIRO modificado, que es un score que otorga un punto a las siguientes variables, ¿no? Si el niño tiene menos de 6 meses, si tiene comorbilidades, si tiene hipoxia, que es la saturación de oxígeno menos de 90%, si tiene hipotensión de acuerdo a su edad, si tiene una neumonía complicada o una neumonía multilobar, o si hay una disfunción multiorgánica, que es definida como la presencia de falla renal, síndrome de distrés respiratorio agudo o falla hepática. La presencia de alguno este, de estos parámetros le daba un punto. Luego se sumaban los puntos y se consideraba leve si tenía de 0 a 2 puntos, moderado de 3 a 4 puntos, alto de 5 a 6 puntos o muy alto de 7 a 10 puntos. Nosotros, finalmente, para el Scorpiro modificado, formamos tres categorías finales que fueron leve, moderado, y las variables de alto y muy alto se colapsaron en una sola categoría que fue alto. Se definió neumonía complicada como la presencia de efusión pleural, empiema, absceso pulmonar, neumonía necrotizante, neumotórax o fístula broncopleural dentro de los diagnósticos al ingreso, durante la evolución o en el alta del paciente. Se consideró compromiso multilobar si en el informe radiológico aparecían afectados dos o más lóbulos en la radiografía de tórax, y los parámetros clínicos de taquicardia y taquimia se definieron como un valor mayor al percentil 90 para la edad, según los criterios de O'Leary que citamos en el artículo. Y se tomaron variables numéricas laboratoriales, que era el primer valor que aparecía en la historia clínica al ingreso del paciente, que fueron la proteína C reactiva, el índice neutrófilos linfocitos, que se obtiene de la división del valor absoluto de los neutrófilos sobre el valor absoluto de los linfocitos, y la procalcitonina. El análisis estadístico se realizó con el programa STATA en la versión 15. Las variables cualitativas las resumimos con variables absolutas y relativas. Las variables cuantitativas las resumimos con la mediana y el rango intercuartílico porque no tenían criterios de normalidad. Con respecto al análisis bivariado, cuando evaluamos la asociación entre variables categóricas y la variable resultado, usamos la prueba de chi cuadrado o el test exacto de Fisher según cumplieran los criterios de tener más del 20% de variables que tuvieran un valor esperado mayor a 5. Para ver la asociación entre las variables numéricas y la variable resultado, usamos la prueba de Udemann-Whitney, ya que las variables numéricas no cumplían los criterios de normalidad ni de eh, normalización de varianzas. Para el análisis de regresión se usaron modelos generales eh, GLM con regresión de Poisson robusta, y para realizar un modelo ajustado usamos los criterios estadísticos cuando un valor de P era menor a 0,05 en el análisis bivariado. Escogimos esas variables para ingresarlas en el análisis multivariado.
Encontramos que había colinealidad entre la variable comorbilidades y el score Piro modificado porque las comorbilidades eran un criterio para definir la gravedad del score Piro modificado. Por eso es que en el análisis multivariado ya no tomamos en cuenta la variable de comorbilidad. Y también no encontramos que había colinealidad entre la edad ni la neumonía complicada. Entonces sí podían ser variables que luego ingresaban en un modelo ajustado. El protocolo fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Se solicitó una exención del consentimiento informado, ya que no íbamos a tener contacto alguno con los pacientes y va a ser solamente una recolección de datos retrospectiva, pero sí se garantizó el anonimato de los pacientes y la información se resguardó por un investigador. Finalmente, durante el año 2019 encontramos 245 pacientes con diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, hospitalizados en el instituto. No encontramos la historia clínica, porque en ese momento todas las historias clínicas eran físicas, de 72 pacientes en archivo. Se excluyeron 7 pacientes por criterios de elegibilidad, 5 pacientes tenían inmunodeficiencia secundaria y 2 pacientes tenían enfermedad pulmonar crónica. La muestra estuvo conformada finalmente por 166 pacientes y 14% de ellos ingresaron a una unidad de cuidados intensivos. Esto acá. La tabla 1 nos muestra las características clínicas, epidemiológicas del laboratorio de nuestros pacientes. Y lo que vemos es que la mayoría de pacientes eran varones. La mediana de la edad fue de 24 meses, con un rango intercuartílico de 11 a 48 meses. La mediana del peso de los pacientes con neumonía era 10 kilos. Solamente el 17% de niños eran prematuros. Fíjense que la tercera parte de todos nuestros pacientes tenían alguna malformación cardíaca congénita asociada. Las comorbilidades estuvieron presentes casi en el 20% de pacientes y de esas comorbilidades la más frecuente fue el síndrome de Down. La dificultad respiratoria estuvo presente en el 95% de los pacientes que llegaron a emergencia y esta se definió como la descripción en la historia clínica de presencia de aleteo nasal, el uso de músculos accesorios, la presencia de tejido. Hubo taquicardia en el 25% de pacientes y la mitad de nuestros pacientes tenía taquipnea. Con respecto a la gravedad según o evaluada según el Scorpiro modificado, vimos que el 81,9% de pacientes eran cuadros leves, 15% moderados y solamente el 2% tenían un alto score de gravedad según el Scorpiro. La mediana de la saturación de oxígeno de los pacientes era 95%. El Vemos los valores de la PCR, procalcitonina, índice de neutrófilos y linfocitos, y el hemocultivo solamente fue positivo en el 10% de los pacientes que tenían neumonía. El compromiso multilobar estaba presente en la tercera parte de todos nuestros pacientes. El 18% de cuadros de neumonía eran neumonías complicadas. El tiempo de hospitalización, la mediana fue de 10 días y 14% de pacientes ingresaron a la UCI. Esta es la tabla 2 que nos muestra es un análisis bivariado de la asociación de las diferentes variables con el ingreso a UCI y encontramos que hay asociación entre la gravedad del escorpiro y el ingreso a UCI, también entre la presencia de neumonía complicada y eh, el ingreso a UCI, y también vemos que el valor de procalcitonina era mayor en los que ingresaron a UCI y esta asociación sí, esta asociación es estadísticamente significativa. También hay asociación entre el resultado del hemocultivo y el ingreso a UCI.
Finalmente, cuando vamos a los resultados de la regresión de Poisson para evaluar la asociación entre el ingreso a UCI y las diferentes variables, donde vemos ya medidas de asociación como las razones de prevalencia, tanto crudas como ajustadas, ¿qué encontramos? Encontramos que los pacientes por cada mes adicional de vida tienen un 1% menos de probabilidad de ingreso a UCI, y esto es significativo incluso cuando ajustamos por la gravedad según el Scorpiro modificado, y incluso si lo ajustamos por neumonía complicada o por la presencia de neumonía complicada. También tenemos valores significativos tanto en el análisis crudo como en el análisis ajustado de la gravedad del escorpiro. Vemos, por ejemplo, que los pacientes que tienen o los pacientes que tenían un escorpiro de gravedad moderada tenían 3,4 veces la probabilidad de ingresar a UCI en comparación a los que tenían cuadros leves. Y los que tenían un score de Piro alto tenían 4,3 veces la probabilidad de entrar a UCI en comparación a los que tenían un score Piro, una graduación de la gravedad leve. Y estas medidas eran estadísticamente significativas, incluso luego de ajustar por edad y la presencia de neumonía complicada. También encontramos que los pacientes que tienen alguna forma de complicación de la neumonía tienen casi 6 veces la probabilidad de ingresar a UCI que los pacientes que no tienen neumonía complicada, y esto a pesar o independientemente o luego de ajustar por el Scorpiro y la edad. Entonces encontramos que la prevalencia de ingreso a UCI en la institución por neumonía fue del 14%. Este es similar a reportes de Latinoamérica y reportes colombianos como el citado, donde dan una prevalencia del 11%. Sí se encuentra, por ejemplo, que es más baja que en estudios americanos y es más alta que, por ejemplo, en países como Vietnam. Quizás la disponibilidad de más camas UCI podría estar relacionada con esa prevalencia, ya que los criterios para el ingreso podrían ser algo más laxos si uno dispone de camas UCI, ¿no? Pero si nos comparamos con nuestros países de hermanos de Latinoamérica, tenemos una prevalencia similar. Con respecto a factores asociados al ingreso a UCI, se encontró que a menor edad, más probabilidad de ingreso a UCI, y estos hallazgos son similares a este autor. Y esto podría, es decir, este hallazgo se ha encontrado en otros estudios, como el citado, y esto podría deberse a varias cosas. En general, los niños sabemos que tienen una desventaja fisiológica y anatómica con respecto a los adultos y sobre todo los lactantes, con respecto a niños escolares, porque los niños pequeñitos hasta los 2 años no están completamente formados los canales de ventilación alveolo entre alveolos con más probabilidad de hacer atelectasia. La vía aérea, mientras más pequeña es, tiene más resistencia en las vías aéreas. Hasta los 2 años, el parénquima pulmonar tiene menor compliance y la caja torácica más compliance, lo que también hace que tengan una capacidad residual funcional muy bajita, muy cercana al volumen de cierre y por lo tanto mucha probabilidad de atelectasias. Además, la inmadurez del sistema inmune innato y adquirido hace que estos niños pues tengan más riesgo de hacer neumonías más graves que requieran ingreso, ¿no? Entonces, si vemos un niño, mientras más pequeño es este niño, más riesgo tiene de que la neumonía pueda llegar a cuidados intensivos. Encontramos en este estudio también que otro valor asociado de manera independiente es la presencia de neumonía complicada, y este hallazgo ha sido también reportado por otros autores como Goldbart, y es que quizás la presencia de efusión pleural junto con empiema, que son dos de las complicaciones más comunes de neumonía, hacen que el parénquima pulmonar adyacente pues, pueda ventilar mucho menos y pueda llegar más fácilmente a insuficiencia respiratoria al paciente y a requerir con más frecuencia UCI. Se encontró que en estos pacientes a mayor
Scorpiro modificado, esto es más probable que los pacientes lleguen a UCI. Quizás es una herramienta útil que pueda ser usada para predecir el ingreso a UCI. Nosotros no encontramos que la multilobaridad, es decir, la afectación de varios lóbulos, sea un factor asociado al ingreso a UCI. Y eso es diferente a lo reportado por otros autores como Williams, y eso puede deberse a varias cosas. Quizás los pacientes que se evaluaron en ambos estudios podrían tener diferencias en el estado de hidratación, en la presencia de telectasias, en el momento de presentación en el curso de la enfermedad, y eso puede afectar la sensibilidad de la radiografía para detectar lesiones en múltiples lugares. Es decir, un paciente que llega en estados muy tempranos o el paciente que llega deshidratado, probablemente en las placas iniciales no voy a ver voy a ver lesiones que luego de hidratarlo o conforme pasen las horas se van instalando, ¿no? Entonces podría haber estas diferencias que explican porque nosotros en el análisis ajustado no encontramos estas asociaciones. Algo interesante es que nosotros no encontramos que hubiera asociación entre el índice de neutrófilos linfocitos y el ingreso a UCI, pero esto es diferente a estudios reportados en adultos. Por ejemplo, Lee y colaboradores encontraron que el índice de neutrófilos linfocitos sí es un predictor del ingreso a UCI en neumonía por adultos. Sin embargo, estas diferencias podrían deberse a que en los niños hay un desarrollo inmunitario deficiente, en los niños predomina la inmunidad celular frente a la inmunidad innata y los niños tienen mayor cantidad de linfocitos que de neutrófilos. Entonces, esto podría afectar la utilidad de este índice para predecir el ingreso a UCI. Con respecto a las comorbilidades, sí encontramos asociación, al igual que Coe et al. Sin embargo, las comorbilidades no entraron en el modelo ajustado porque tenían una colinealidad con el Scorpiro modificado, que también las incluye dentro de sus categorías o las incluye dentro de sus parámetros de evaluación para obtener un valor final del score. Como limitaciones, por supuesto, es un estudio retrospectivo. Hay variables de interés que hubiera sido bueno tenerlas, como el estado vacunal, el estado nutricional, que no los tenemos. Los registros muchas veces están incompletos, como la presión arterial, que es un criterio para valorar la gravedad según el Scorpiro modificado. El tamaño muestral es pequeño, lo que nos da ciertos intervalos de confianza amplios, y podríamos estar cometiendo algún error de tipo 2 al no encontrar asociación en variables que podrían tenerlos en la vida real. Y los criterios AUSI, al ser 5 unidades de cuidados intensivos, no están unificados. Si bien hay guías de práctica clínica, no son los mismos que se usan en todas las guías, ¿no? Como conclusiones, la prevalencia de ingreso a UCI en neumonía en niños fue del 14,5%. Los factores asociados al ingreso a UCI fueron menor edad, la presencia de neumonía complicada y un score de Piro modificado moderado o alto. La recomendación para estudios futuros sería poder realizar una validación de este score para predecir el ingreso a UCI en estudios prospectivos. Muchas gracias.